la teoría crítica del fetichismo en Marx eh, es la recámara de su teoría del valor y por lo tanto de su teoría del plusvalor, de la explotación, etcétera, etcétera. Es decir, que esa teoría del fetichismo en Marx no solamente abarca la dimensión cultural o subjetiva del capitalismo, la idea que casi siempre ha circulado en torno al fetichismo entendido como una ilusión, como un engaño, como algo que no permite ver la realidad tal cual es, sino que por el contrario, la teoría crítica del fetichismo en Marx es bastante útil para comprender la objetividad del capitalismo, las relaciones sociales que efectivamente se presentan en el capitalismo. Por eso, en la estructura del curso que había pensado, eh, precisamente había propuesto un orden que empezara con la teoría de la alienación y el fetichismo, que siguiera, por supuesto, con su teoría del valor y el asunto de las mercancías, para posteriormente avanzar en la reflexión acerca de su teoría del plusvalor, que según el mismo Marx es su gran aporte. De igual forma, su teoría de los salarios y en general la relación entre la plusvalía de los salarios y el funcionamiento del capitalismo. Un tema que quise dejar aparte en una sesión especial, la relación a propósito del dinero y capitalismo y dialéctica en Marx. Su teoría del dinero es una teoría fundamental. Eh, y para cerrar con dos temas gruesos, su teoría de la acumulación de capital, eh, las crisis capitalistas ligadas a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y finalmente una reflexión a propósito de Marx y el imperialismo, ¿no? El capitalismo que describe Marx en los tres tomos del Capital, en particular en el primer tomo, es un capitalismo de libre competencia. Todavía el capitalismo o la fase imperialista no se ha consolidado como tal, pero algunas de las reflexiones que él plantea, sobre todo a propósito de la acumulación de capital, dan cuenta de que Marx había alcanzado a dilucidar una tendencia a la creación de esos monopolios y, por lo tanto, desde el punto de vista político y económico, al desarrollo de un horizonte imperialista para el capitalismo mundial. Entonces, esa es más o menos la estructura del curso. Como ustedes pueden ver, no hay una sesión dedicada al método y lo hice deliberadamente por dos razones. Uno, porque ese tema es mucho más abarcador, digamos, requeriría casi que una sesión de un conjunto de charlas solamente para ese asunto. Y dos, porque me interesa más hacer referencias tangenciales al método exponiendo la perspectiva teórica de Marx, es decir, a través de exponer la perspectiva teórica de Marx, ir mostrando algunos detalles que ponen en evidencia cuál era el método de investigación y el método de exposición de Marx. Bien, dicho esto, entonces entremos en materia. Eh, el punto de partida de esta presentación tiene un supuesto que ya lo había mencionado y es que la teoría de la alienación y del fetichismo en Marx, sobre todo la del fetichismo, que es como su teoría más desarrollada, que contiene elementos, por supuesto, de sus consideraciones sobre la alienación, hace parte del corpus teórico central de Marx para el análisis económico también, ¿sí? La mayor parte de los autores siempre han ubicado la teoría del fetichismo como una reflexión filosófica que se le coló a Marx en el primer tomo del Capital, particularmente en la última parte de la sección 1 del primer tomo, Dinero y Mercancía. Sin embargo, es importante recordar que en la edición más corregida, publicada en vida de Marx, del primer tomo del Capital, la segunda edición alemana, que es como de 1872, precisamente entre la primera edición de 1867 y la de 1872, Marx deja como un apartado separado la reflexión sobre el fetichismo de la mercancía y su secreto al final de la primera sección del primer tomo. Esto que parece anecdótico me parece que muestra que para Marx su teoría del fetichismo era muy importante para darle una coherencia
no solamente lógica, sino política al capital. ¿Sí? El capital no es solamente una obra científica, sino que también es una obra política. En el análisis de las relaciones sociales de producción que hace Marx en los 3 tomos del Capital, hay lucha política, hay lucha de clases. En algunos aspectos es más visible que en otros, pero en general, en su perspectiva de la economía política, hay una reflexión política permanente. A veces, por ejemplo, es muy evidente cuando hace sus reflexiones a propósito de algo que vamos a ver más adelante, que es el funcionamiento del ejército industrial de reserva y cómo ese funcionamiento en gran medida está en función de la lucha de clases, y la lucha de clases resulta incidiendo sobre la determinación del salario. Mejor dicho, el salario aparece pues como una especie de manifestación fenoménica de la lucha de clases en ese plano estrictamente económico. Y el segundo supuesto, derivado del primero, es que en Marx encontramos que una doble cualidad crítica. Marx es un crítico del capitalismo, de la formación social capitalista, pero también es un crítico de la manera de pensar, ¿sí? De modo tal que si Marx es un crítico en ese doble sentido, su obra cumbre, El Capital, no solamente puede ser leída como una obra económica, sino también como una obra de impugnación política del capitalismo. Teniendo en cuenta esos dos supuestos, eh, parto pues a señalar un poco lo que fue el itinerario histórico, la propia evolución intelectual de Marx a propósito de la alienación y su coronación más pulida como teoría del fetichismo en el Capital. Bien, hay que ubicar las primeras reflexiones sobre la alienación en el joven Marx en los manuscritos económico-filosóficos que son publicados en 1932, pero que fueron escritos en 1844, y de igual forma en los Grundrisse que se publicaron, se conocieron en 1948 a cargo de Roman Rosdolsky. Pero incluso antes de una primera reflexión más desarrollada, como la que intentó hacer en los manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx ya usa ese término, esa categoría alienación, en los artículos que escribe para la Gaceta Renana a propósito de las leyes para tratar de frenar los robos de leña. ¿Y por qué señalo, por qué quiero señalar la importancia de esto? Porque resulta que los artículos que Marx publica a propósito de la legislación sobre los robos de leña muestra por primera vez en Marx la necesidad de preocuparse por las relaciones económicas, por el terreno de lo que en esa época se denominaba la sociedad civil, a diferencia pues de la sociedad política, donde desde la perspectiva contractualista reinaba pues la igualdad. Eh, Incluso eso tiene un componente anecdótico en el sentido de que Marx en sus recorridos para ir a visitar a su novia veía precisamente la miseria de la gente que había perdido la posibilidad de participar del negocio del corte de leña, y a partir de esas impresiones, de esa sensación, de esa sensibilidad social basada estrictamente en los sentidos inicialmente, empieza a reflexionar a propósito de que el quid del asunto en materia de comprender el funcionamiento de la sociedad no estaba, como venía planteando Hegel, en el asunto del Estado, sino en el asunto de la economía. Entonces, digamos que esos artículos donde menciona la palabra alienación a propósito de la legislación sobre los robos de leña es como la primera aproximación. Ahora bien, la primera sistematización como tal de una reflexión ya más filosófica sobre el asunto de la alienación la encontramos en los manuscritos de 1844. Esto generó todo un debate alrededor de si existe en Marx un Marx joven y un Marx maduro, un Marx, entre comillas, y dicho despectivamente por Althusser, humanista, filósofo, idealista, metafísico, y el Marx científico del capital. Esa fue una línea de análisis que predominó durante muchos años en la comprensión de la teoría económica marxista. Sin embargo, para varios autores que en los últimos años han tomado gran relevancia, esos otros autores prefirieron construir una línea de continuidad entre las obras
tempranas de Marx y sus últimos trabajos, en especial El Capital. Sería entonces, desde esa perspectiva, erróneo pensar que la evolución de Marx, la evolución teórica de Marx es simplemente lineal, algo así como que en El Capital simplemente hay una maduración de lo que ya había dicho cuando joven. No, en efecto, el pensamiento de Marx tiene idas y venidas, hay unos retrocesos, la misma obra que estábamos mencionando, los manuscritos de 1844, todavía oscila entre una visión antropológica esencialista sobre el ser humano y una visión más materialista y más histórica sobre la condición humana, lo vamos a ver más adelante, y a partir de otras obras se empieza a ver más claramente las evoluciones, rupturas eh, y toda una serie de cambios en la perspectiva teórica de Marx. Por ejemplo, en los manuscritos de 1844, Marx alcanza a esbozar una idea de que en el capitalismo se da una pauperización absoluta del proletariado, idea que por supuesto es completamente contraevidente. El problema no es de una pauperización, de un empobrecimiento absoluto del proletariado, sino un empobrecimiento relativo. Al principio de sus reflexiones económicas, Marx estaba en la idea de que había un empobrecimiento absoluto, pero más adelante, cuando gana más experiencia y tiene más bagaje, más lecturas encima sobre el asunto, comprende que el problema en el capitalismo está relacionado fundamentalmente con un empobrecimiento relativo que está condicionado a las necesidades de subsistencia históricas de cada época. Bien, es Hegel quien propone por primera vez una noción de alienación, entendida como una escisión, como un extrañamiento, ¿no? El ser humano tiene algo, ¿sí? Pero ese algo se sale del ser humano y se vuelve un ente que tiene vida propia, independiente del ser que le dio vida, ¿no? Esa noción de alienación alimenta la concepción que se desarrolla más adelante en Ludwig Feuerbach a propósito de la alienación religiosa, que es un poco más fácil de comprender en términos de lo que significa ese concepto de alienación. Nosotros, los seres humanos, nos inventamos que existe un ser superior que tiene todas las cualidades que nosotros quisiéramos tener para nosotros mismos, pero nos inventamos un ser que supuestamente nos creó a nosotros. Es decir, nosotros nos inventamos una figura y nos inventamos una narrativa que dice que esa figura fue la que nos creó a nosotros. En nuestra cabeza queda como si Dios nos hubiera creado a nosotros, pero resulta que nosotros fuimos los que nos inventamos a Dios. De ese talante es la noción inicial de alienación que empieza o que se manifiesta inicialmente en la obra de Hegel y que adquiere la forma de alienación religiosa como la principal forma de extrañamiento que vive el ser humano en los tiempos modernos, en la modernidad capitalista, la alienación religiosa para Feuerbach, en la que el ser humano se convence de la existencia de una divinidad imaginaria y se somete a ella, que es lo peor. ¿No? No solamente inventa que existe un ser superior divino por fuera de su propia existencia como seres humanos, sino que además le otorga la cualidad de haberlos creado a ellos mismos. No obstante, estas concepciones, en especial la de Hegel, conducen a asumir la alienación como algo connatural, como algo intrínseco a la naturaleza humana y por lo tanto inevitable y también pues imposible de erradicar. Se distancia entonces Marx desde el principio, desde cuando él empieza a utilizar esa categoría de alienación, se distancia Marx de esa concepción hegeliana de la alienación entendido como algo, como una característica esencial, antropológica, natural, entre comillas, del ser humano. Se distancia de la concepción de Feuerbach a propósito de la alienación religiosa como la principal forma de alienación que existe en la sociedad moderna. Marx tiene, digamos, unos titubeos en ese sentido. De todas maneras, en los manuscritos encontramos como dos vertientes. En algunos pasajes, sobre todo en el primer manuscrito, encontramos algunos párrafos, algunas ideas de Marx que intentan señalar que la alienación es un fenómeno terrenal, es un fenómeno ligado a las condiciones materiales y que por lo tanto no necesariamente estaría asociado a ninguna condición de esencia
humana. Sin embargo, en otros apartados, Marx se queja de que la alienación de la sociedad moderna elimina, anula o borra la esencia del ser humano. Entonces, digamos que en los manuscritos de 1844 hay todavía una noción de alienación en Marx que oscila entre tener una concepción esencialista a propósito de la alienación, es una característica innata de nosotros los seres humanos y por lo tanto nunca la vamos a poder superar, ¿cierto? Pero en algunos otros apartados ubica las fuentes de la alienación en el mundo del trabajo, en las relaciones sociales de los seres humanos y por lo tanto, si la alienación tiene como fuente las relaciones sociales de los seres humanos, pues cuando estas relaciones sociales se acaben o sean modificadas por otras, la alienación podría desaparecer. Encontramos entonces en los manuscritos esas dos, inicialmente esas dos lecturas. Dice Marx, por ejemplo, en una parte de los manuscritos, partimos de un hecho económico actual. El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solamente produce mercancía, sino que también produce a sí mismo y produce al obrero como mercancía y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Entonces digamos que él intenta ubicar el fenómeno de la alienación en el mundo del trabajo. ¿Sí? Los los trabajadores, paradójicamente, los trabajadores viven una situación en la que su actividad, que debería ser una actividad liberadora, porque se supone que el ser humano trabaja para poder satisfacer sus necesidades y una vez satisfechas esas necesidades poderse dedicar a otras cosas más, entre comillas, espirituales, pero en la sociedad capitalista el trabajo, en lugar de ser una actividad liberadora, se convierte en una actividad esclavizante y alienante, de modo tal que por esa vía encontramos como la dualidad en el pensamiento joven de Marx a propósito de la alienación. Ubica la alienación, ese extrañamiento, el trabajador produciendo mercancías, produciendo unas cosas que después se vuelven contra sí mismo, ubica la fuente de la alienación en el mundo del trabajo, pero la crítica que hace a ese mundo alienado está todavía relacionada con el hecho de que eso conduce a que el ser humano pierda su esencia. Entonces ahí encontramos ese titubeo entre una visión esencialista y una visión, entre comillas, más materialista sobre el problema de la alienación. Bien, algunos autores han hecho énfasis precisamente en que todavía en Marx, en el Marx de los manuscritos se encuentra digamos, como un tufillo esencialista y antropológico sobre el problema de la alienación, donde empieza a verse de una manera más clara la ruptura respecto a la forma como Hegel o Feuerbach entendieron el problema de la alienación como algo, como un elemento insuperable de la condición humana, y empieza a adoptar una posición materialista sobre el asunto, en el sentido de reconocer que la alienación es una característica no innata del ser humano, sino que es una característica del tipo de sociedad moderna en la que el ser humano, particularmente el obrero, se desenvuelve. De modo tal que si ese tipo de sociedad es abolida, pues la fuente de la alienación queda anulada y por lo tanto la alienación como fenómeno de extrañamiento y demás quedaría en la posibilidad o en la necesidad de desaparecer. Ahí, digamos, hay una ruptura interesante porque mientras que en Hegel el sujeto de la enajenación o de la alienación era el espíritu y en Feuerbach el hombre en abstracto, en Marx hay un avance materialista en términos de señalar que el sujeto de la alienación es el obrero. Y la actividad en la que se enajena ya no es espiritual, ya no es la actividad de la conciencia, el hecho de que el ser humano se invente a Dios y ese Dios lo atormenta, sino que es el mundo más terrenal, más mundano, y la situación más mundana que es el mundo del trabajo. Y de allí su idea de que la enajenación o la alienación se puede superar. ¿En qué momento, desde el punto de vista de la evolución teórica e intelectual de Marx, empieza a darse como la transición para dejar ese tufillo esencialista y antropológico para entender el problema de la alienación?
de modo tal que más tarde formulen una teoría más robusta, que es la teoría del fetichismo de la mercancía. Esto empieza a ocurrir básicamente en la ideología alemana. En la ideología alemana, Marx empieza a deslindarse de esas vacilaciones esencialistas de 1844, de los manuscritos, eh, por supuesto, el punto de partida para eso es dejar atrás, dejar a un lado el concepto de hombre genérico, porque pues la idea de ser, digamos, la idea de hombre genérico, de un sujeto genérico, más o menos como el sujeto contractualista eh, que piensa en la teoría política liberal, o el homo economicus de la teoría económica clásica de Ricardo, Smith y demás, es una especie de hombre genérico que tiene unas características similares, racionalidad, soberanía individual, etcétera, etcétera. Pues bien, Marx empieza, por supuesto, a romper con esa noción de estirpe esencialista para concentrarse en cuál es el ser humano concreto que vive el proceso de alienación. Y este ser humano concreto que vive la alienación, pues hay que buscarlo en el terreno económico, en el terreno de las relaciones de, de producción. La evolución del concepto entonces de trabajo alienado en Marx es clara, desde una concepción antropológica que encontramos en los manuscritos del 44, hacia la ideología alemana donde empieza a definir una noción de alienación un poco distinta. En la ideología alemana se desciende del cielo a la tierra, es decir, se parte de la existencia real de los seres humanos. El ser humano no es un ser genérico, abstracto, sino que no. El ser humano en el mundo social está determinado por lo que hace, por el papel, por ejemplo, que cumple en la producción. No se parte, dice Marx, de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan sobre sí mismos, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado para llegar, arrancando por aquí, al hombre de carne y hueso. Por el contrario, en esta nueva perspectiva de Marx que se inaugura en la ideología alemana, se parte del hombre que realmente actúa y arrancando de su proceso de vida real, se expone también al desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida. Observen ustedes que ese pequeño fragmento de Marx y Engels, es texto escrito sobre todo por Marx, en la ideología alemana, es una versión primigenia de esa famosa frase que encontramos en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, según la cual no es la conciencia social la que determina la existencia real material del ser humano, sino que es la existencia material real del ser humano la que condiciona su conciencia, ¿no? O sea, nosotros, el mundo social no es el resultado de lo que los seres humanos tienen en su cabeza, sino al revés. Lo que los seres humanos tenemos en nuestras cabezas es producto del contexto social en el que nosotros nos podemos desarrollar. Pensemos, por ejemplo, en todas las sociedades, el peso que tiene haber nacido en una parte o en otra para haber desarrollado, sobre todo en la niñez, ciertas concepciones religiosas. Para la mayoría de nosotros, o para una familia colombiana, pues lo más normal es que eh, se adscriba uno culturalmente al cristianismo en todas sus vertientes. En cambio, si hubiéramos nacido en Irán o si hubiéramos nacido en otra parte de Oriente Medio, pues tendríamos una concepción religiosa distinta. Entonces, nuestra existencia social es la que nos va moldeando en gran medida, no determinando, pero sí moldeando, condicionando en gran medida nuestra forma de pensar. De modo tal que esto le permite avanzar en dirección a poder ubicar de forma inequívoca el origen de la alienación o enajenación en esa existencia real de los seres humanos, no en la cabeza del ser humano, sino en su existencia real, en lo que el ser humano hace. Y una de las actividades más importantes que el ser humano hace, que los hombres hacen en la vida moderna es trabajar. De modo tal que en el trabajo, en las relaciones sociales de producción, hay que encontrar la fuente de la alienación contemporánea en el capitalismo. En otro trabajo posterior, Trabajo asalariado y capital de 1849, Marx señala que el trabajador no concibe el trabajo como parte de su vida, sino más bien como sacrificio de su vida. Es una mercancía que adjudica a un tercero, trabaja para vivir. Cuando dice es una mercancía que adjudica a un tercero, ahí empieza a dilucidar el asunto de que más adelante va a trabajar propiamente en el Capital a propósito del fetichismo de la mercancía, de cómo el obrero, trabajando,
crea unos productos, se generan unos productos de su trabajo, denominados mercancías, pero resulta que esas mercancías no le pertenecen, porque el capitalista previamente ha contratado al obrero para poseer, para lograr adjudicarse los frutos del trabajo del obrero. Entonces, el obrero se ve metido en una situación en la cual lo que produce no le pertenece y de hecho lo que produce empieza a venírsele en contra. La tecnología que el obrero ayuda a producir es la que después lo deja sin trabajo. Las mercancías que él produce no le aseguran que él pueda acceder a esos productos de su trabajo como valores de uso, ¿sí? Entonces, obreros que fabrican automóviles y ninguno de estos obreros tiene un automóvil. El tipo de organización social capitalista conduce a esa separación entre el que trabaja y los productos de su trabajo que ya no le pertenecen. Y ese sería el extrañamiento, la enajenación, la vida alienada que viviría un obrero en la sociedad capitalista. Entonces, obsérvese que con esto, con esa reflexión de trabajo, salario y capital, eso no es otra cosa sino la problemática de la alienación estudiada desde lo que acontece en el terreno de la actividad de la producción. Aquí la alienación transforma el trabajo realizado por el obrero de actividad humana que le permitiría o que le debería permitir transformar la naturaleza y su propia realidad material a una simple actividad que le asegura la supervivencia física porque él no se puede apropiar de los productos de su propio trabajo, sino que simplemente le pagan un salario y ese es apenas un salario de subsistencia. Lo que él crea, los productos de su esfuerzo ya no le pertenecen. Bien, esas preocupaciones de Marx a propósito de la alienación, de ese desgarramiento del obrero, se quedan como reflexiones estrictamente filosóficas en sus obras juveniles, las que acabamos de mencionar. El Capital significa una ruptura total con el supuesto humanismo e idealismo y análisis metafísico de Marx, más filosófico de la juventud. Nuestro punto de partida es que no. Incluso en los borradores preparatorios del Capital, en los Grundrisse, encontramos rastros que permiten señalar que la alienación y su nueva formulación, como vamos a ver más adelante, como teoría del fetichismo de la mercancía, hacen presencia en los borradores preparatorios del Capital. Es decir, en la obra madura Marx no abandona esa reflexión que en principio en sus escritos juveniles tiene un tinte fundamentalmente filosófico, pero que en la medida en que va avanzando en el estudio de la economía política de los clásicos de la época, digamos, de la producción de punta, en ese momento empieza a trasladar desde la perspectiva de la economía política. Por ejemplo, en los Grundrisse, Marx señala que los individuos universalmente desarrollados, cuyas relaciones sociales han quedado sometidas a su propio control colectivo, que es lo que ocurre en el capitalismo, las relaciones sociales se dan de manera indirecta, los seres humanos se relacionan entre sí es a través de las cosas, a través de las mercancías. Usted como comprador no conoce nunca en qué condiciones el productor produjo la mercancía que usted está comprando, ni le interesa, y viceversa, el productor se dedica a producir, pero no se detiene a pensar cuáles son las condiciones en las que el comprador o el posible comprador podría comprar. De hecho, no lo conocen nunca en la mayoría de las ocasiones. Entonces, esas relaciones sociales han quedado sometidas al propio control colectivo, como si fuesen sus propias relaciones colectivas. No son producto de la naturaleza, sino que son producto de la historia. El grado y la universalidad del desarrollo de esas capacidades que hace posible semejante individualidad presupone precisamente la producción fundada en los valores de cambio, que produce con esa generalidad la alienación del individuo respecto de sí mismo y de otros, pero que también produce, eh, digamos, la posibilidad de que el ser humano se adapte a esas relaciones. Mejor dicho, el capitalismo crea unas relaciones sociales para su reproducción y a su vez esas relaciones sociales condicionan lo que los individuos, lo que los, entre comillas, agentes económicos resultan haciendo en el mercado. Pues son relaciones sociales que parecen esclavizar a los seres humanos. Lo paradójico de eso es que esas relaciones humanas, esas relaciones sociales son expresión pues, de la forma como los seres humanos en gran medida han decidido, entre comillas, organizarse para poder producir y satisfacer
sus necesidades. Lo que pasa es que esa es una decisión indirecta y privada. No es una decisión consciente, racional y planificada, como por ejemplo en una economía socialista, sino que es una decisión descentralizada en la que distintas unidades económicas no se ponen de acuerdo para producir, sino que cada una produce privadamente y luego va al mercado a inundar de mercancías las cosas, de modo tal que los seres humanos quedan atrapados por el hecho de que si se quieren relacionar, se tienen que relacionar a través de cosas y solo a través de cosas. Entonces, en trabajo asalariado y capital y en formaciones económicas precapitalistas, así como en los Grundrisse, y por supuesto en el Capital, Marx intenta explicar la génesis histórica de ese proceso de extrañamiento entre el trabajador y los productos de su trabajo, su evolución y su perfeccionamiento bajo el modo de producción capitalista y el papel que juega esa separación en la reproducción del sistema, que es a lo que más adelante Marx en el Capital se va a referir como que las cosas se vuelven personas y las personas se vuelven cosas, ¿no? La cosificación de las relaciones sociales y la personificación de las cosas. Bien. ¿Qué le permite a Marx? ¿Qué le permite a Marx dejar esos devaneos esencialistas y antropológicos? Básicamente poder avanzar en términos de construir una teoría económica, una economía política propia. En particular, poder desarrollar su teoría del valor-trabajo, que posteriormente le permite desarrollar su teoría de la plusvalía, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Entre otras cosas, por eso no comparto la argumentación que plantea Néstor Cohen a propósito de que él señala que la teoría del fetichismo es como el centro de la teoría económica de Marx, porque de allí se deriva la teoría del valor. Mi interpretación va en un sentido contrario. Marx puede avanzar para pulir su teoría de la alienación en la idea juvenil hacia una teoría del fetichismo de la mercancía ya propiamente materialista y basada en lo que ocurre en el mundo de las relaciones sociales de producción, gracias precisamente a su avance en términos de la construcción de un cuerpo teórico para el estudio de la economía política y en particular de su teoría del valor. Sin embargo, ese hecho, el hecho de que desde el punto de vista de la estructura de la teoría económica de Marx sea más importante la teoría del valor que la teoría del fetichismo, no significa que la teoría del fetichismo sea un elemento secundario, una reflexión filosófica, una nota al margen que hizo Marx en el Capital, sino que por el contrario, la teoría del fetichismo, como vamos a ver más adelante, está íntimamente ligada a la teoría económica de Marx. Por eso, esta primera sesión le había puesto como una especie de título de ¿qué hay detrás de la teoría del valor? Pues detrás de la teoría del valor está en gran medida la teoría del fetichismo. Lo que pasa es que desde el punto de vista del desarrollo teórico, es la teoría del valor-trabajo la que permite que Marx pueda dar el salto a construir una teoría del fetichismo y no al revés, de acuerdo con mi interpretación. Bien, dicho esto, vale la pena entonces señalar qué es exactamente lo que plantea Marx en el Capital a propósito del fetichismo. ¿Cuál es su teoría del fetichismo? ¿Cómo entiende Marx el fetichismo, la forma específica y al mismo tiempo general de alienación en el capitalismo? Recuerden ustedes que hace un momento les señalaba que, de acuerdo con Feuerbach, la principal forma de alienación en la sociedad moderna era la alienación religiosa, el hecho de que nosotros creamos que existe un ser superior que nos gobierna. Pues bien, Marx dice, no, eso no es un problema de la conciencia, no es un problema de nuestra relación con Dios. En el capitalismo, en la sociedad moderna capitalista, la principal forma de alienación es el fetichismo de la mercancía, el hecho de que le demos vida a las cosas. Y a su vez, el hecho de que los sujetos, en particular los obreros, se conviertan en cosas. En el capítulo 1 del Capital, tomo 1, titulado La mercancía, Marx incluye al final un apartado que se titula El fetichismo de la mercancía y su secreto, en el que básicamente intenta exponer de forma sucinta las reflexiones que había realizado en años anteriores y que poco a poco había consignado de forma más amplia, más robusta y más relacionada con el asunto del estudio de la economía política, de modo tal que
parte de una pregunta. ¿De dónde procede entonces el carácter misterioso que presenta el producto del trabajo, tan pronto como reviste forma de mercancía? Procede precisamente de esa forma fetichista. Los economistas clásicos, como Smith o David Ricardo, se hicieron la pregunta de, bueno, ¿qué determina el valor de una mercancía? ¿Por qué una mercancía vale más que otra? ¿Sí? Esa fue la gran pregunta que se hicieron los clásicos, ¿sí? Y que en gran medida los economistas neoclásicos también se hicieron. Pues bien, Marx se hace una pregunta anterior a esa. Marx se pregunta, bueno, ¿y por qué el trabajo produce valor? ¿Sí? ¿Por qué el trabajo produce? ¿Por qué el trabajo humano adopta la forma de mercancías y no de simples valores de uso? Ah, bueno, porque existe propiedad privada, porque hay una separación entre el propietario de los medios de producción y el productor directo, ¿sí? Esa separación vuelve y se une a través del capital. El capitalista pone los medios de producción, contrata mano de obra, se apropia del trabajo ajeno y por esa vía logra poner en circulación los productos del trabajo que ya no tienen la función principal ni única de satisfacer una necesidad humana, vital, puntual, sino que por el contrario son vistos como productos para el intercambio. Pornografía, carros último modelo o un bulto de papa, cualquier cosa, no importa. El objetivo del capitalismo es producir valores de cambio, ¿sí? Producir mercancías, independientemente de si esas mercancías son nocivas o no, si están acabando con el medio ambiente o no, cualquier cosa, si degradan la condición humana o no, no importa. Lo importante es que aparezcan en el mundo social ya no solamente como satisfactores de necesidades, sino como mercancías, porque esa condición de los productos del trabajo humano, del trabajo de los obreros, como mercancías es lo que permite la reproducción del sistema capitalista. Dice Marx, el carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y simplemente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de estos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Mejor dicho, el capitalismo hace que lo que son relaciones entre seres humanos para poder producir socialmente un conjunto de bienes que satisfacen necesidades se convierte en el capitalismo o se muestra en el capitalismo como fenómeno, como una relación entre cosas. Entonces, uno va al supermercado y no conoce nada de las condiciones de producción de los productos que se compran. No nos hacemos esa pregunta, simplemente vamos y compramos. Hay un equivalente general, el dinero, que sirve para solidificar esa relación social de producción entre el vendedor y el comprador. Pero observen ustedes que pareciera como si el dinero, el que sirve de equivalente y de relacionador entre el agente económico productor y el agente económico consumidor, es como si el dinero tuviera intrínsecamente la cualidad de ser equivalente entre dos mercancías. Y resulta que esa cualidad que tiene el dinero no es una cualidad innata, sino que es una cualidad que los seres humanos en la sociedad capitalista le han otorgado al dinero. Pero a nosotros, a nuestros ojos, aparece como si el dinero fuera una cosa externa a nosotros, completamente ajena a nosotros, y resulta que el dinero lo que está es sintetizando la relación social de producción que se establece entre consumidores y productores en la sociedad capitalista. Este quid pro quo, de acuerdo con Marx, es lo que convierte a los productos del trabajo en mercancía, en objetos físicamente metafísicos o en objetos sociales. Son objetos sociales cuando esos productos del trabajo humano van al mercado y alguien los compra. Sin que esos dos individuos, el consumidor y el productor, se hayan conocido nunca, se relacionan entre sí, pero esa relación queda mediada por las cosas. Y no solamente queda mediada por las cosas de manera accidental, sino que en el capitalismo, la forma como los seres humanos se relacionan adopta el mecanismo ineluctable de relacionarse a través de cosas. Lo que aquí reviste, a los ojos de los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre objetos materiales, entre cosas, no es más que una relación social concreta establecida entre
los mismos hombres. Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia, Dios, ¿cierto?, de existencia independiente y relacionados entre sí y con los hombres. Así acontece en el capitalismo, pero no con Dios, sino con las mercancías. En el mundo de las mercancías, en la sociedad mercantil capitalista, ocurre que con los productos de la mano del hombre, esos productos se vuelven ajenos a esos hombres que los han producido, y cuando el obrero va a un centro, a un supermercado a consumir esos productos, no logra captar que esos productos son el producto del trabajo humano de otras personas como él, sino que están simplemente allí. La forma en la que esos obreros se relacionan con otros obreros, con otros productores, es a través de comprar esas cosas con dinero y viceversa para los productores de cualquier otra mercancía. A eso es a lo que Marx llama el fetichismo, bajo el que se presentan los productos del trabajo tan pronto como se crean en forma de mercancías y que es inseparable, por tanto, del modo de producción capitalista. De esa reflexión inicial de Marx hay que destacar básicamente tres cosas. Primero, el fetichismo de la mercancía actúa como un mecanismo por el cual se naturalizan las relaciones sociales bajo el capitalismo, que no es otra cosa, sino naturalizar las relaciones sociales de explotación, la estructura de clases, la apropiación del trabajo ajeno por parte de los capitalistas, la naturalidad de la propiedad privada y todos los demás rasgos de las sociedades capitalistas, con las implicaciones políticas que eso tiene. Todo el pensamiento político y económico liberal parte de esos supuestos. ¿Sí? Asumen que la propiedad siempre ha existido y siempre va a existir, asumen que el egoísmo y la competencia siempre han existido y siempre van a existir, asumen que hay gente que nace para trabajar y otra que nace para formar empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Rasgos que son sociales y que por lo tanto están históricamente determinados en la estructura teórica del pensamiento económico y político liberal, adquieren la característica de rasgos naturales, intrínsecos o esenciales al ser humano. Lo que Marx logra poner en evidencia con su teoría del fetichismo y con su análisis de conjunto del sistema capitalista es que esas categorías eternas de la economía política clásica y del pensamiento político liberal no son eternas, sino que son categorías históricas. El capitalismo, el hecho de que exista propiedad privada y de que existan clases sociales, conduce a que una porción minoritaria de la población tenga la capacidad de apropiarse del trabajo ajeno. Y en la medida en que se puede apropiar del trabajo ajeno, puede acumular una gran cantidad de ese trabajo en forma de capital y por lo tanto seguirse desarrollando como clase social capitalista. Pero en la teoría económica y política liberal, el capitalista aparece como un personaje que gracias a su esfuerzo y a su sacrificio, a que por ejemplo ahorró para montar una empresa, ahora en la forma de ganancia está obteniendo los frutos de ese esfuerzo. En cambio, lo que los clásicos, lo que los economistas clásicos y los teóricos políticos liberales ven como el resultado natural del esfuerzo de los emprendedores, Marx encuentra la fuente de la explotación en el capitalismo. Los capitalistas tienen la capacidad de adelantar un dinero, un capital en forma de dinero para conseguir medios de producción, para contratar trabajadores. De esa manera se apropian del trabajo, del valor que logran generar esos trabajadores y por esa vía la plusvalía más adelante en el proceso de circulación de las mercancías deviene y se convierte en ganancia y más adelante, por lo tanto, en capital cuando una parte de esa ganancia es reinvertida para un nuevo proceso de producción. Lo que aparece como algo natural en el pensamiento liberal aparece como un conjunto de categorías y de relaciones sociales muy específicas, muy particulares, atadas a la forma como el capitalismo funciona y por lo tanto, si son relaciones sociales y no condiciones naturales de los seres humanos, eso significa entonces que esas relaciones sociales pueden ser modificadas, ¿no? Y de allí toda su apuesta política a propósito de la revolución como autoemancipación de los explotados y oprimidos y la necesidad de construir una sociedad donde no exista propiedad privada, ni mercancías, ni dinero, y que todos esos mecanismos sociales que se han creado para la apropiación del trabajo ajeno por parte de una minoría sean finalmente abolidos.
El segundo elemento que quiero destacar de esa aproximación que hace Marx sobre el fetichismo de la mercancía en el Capital es que allí queda claro que para Marx las relaciones humanas no solo quedan supeditadas a las relaciones entre cosas, sino que en la sociedad capitalista, eso es lo más grave, y esa es la potencia del capitalismo, donde predomina el intercambio de mercancías, las relaciones sociales adoptan ineluctablemente la forma de relaciones entre cosas. Necesariamente adoptan esa forma, ¿sí? Es la única manera en la que la sociabilidad se da en el capitalismo. Las relaciones sociales de producción en el capitalismo quedan contaminadas por el hecho de que solo se pueden expresar a través de cosas, a través del mercado. La sociabilidad se da en el mercado. Por fuera del mercado lo único que tenemos es producción privada, ¿sí? Los distintos capitalistas que desde sus fábricas deciden producir una cantidad de bienes y servicios sin consultarle a nadie. ¿Cuándo esa producción privada se vuelve social? Cuando esos capitalistas llevan esas mercancías al mercado para realizarlas, para venderlas por un equivalente dinerario que en forma de ganancia les va a permitir en un nuevo proceso ser reinvertidos en un proceso productivo posterior. De modo tal que las relaciones humanas quedan atrapadas por las relaciones entre cosas. Y esa es una característica general totalizante del capitalismo. Destaco esto porque este hecho, el hecho de que el fetichismo explique esas características totalizantes del capitalismo, está en la raíz de por qué buena parte, prácticamente todo el pensamiento denominado posmoderno, con todas sus corrientes, los postestructuralistas, etcétera, critican tanto y denostan completamente la teoría del fetichismo. Porque al criticar la teoría del fetichismo de la mercancía, eso les permite renunciar a la idea de que existe un sujeto, y si no existe un sujeto, pues no hay explotación, no hay alienación, ¿sí? Y el capitalismo no es una totalidad que todo lo gobierna y que todo lo administra. Entonces observen ustedes que si ese pensamiento posmoderno renuncia a la idea de que existe una totalidad que todo lo gobierna, que todo lo administra, por lo menos en ese plano económico, el correlato político de eso es que políticamente lo que hay que dedicarse es a unas luchas muy concretas, las famosas luchas identitarias, que pierden una perspectiva emancipatoria general porque no están reconociendo al capitalismo como un enemigo global a vencer, independientemente de si se es mujer, homosexual, negro, del sur o cualquier otra de las características identitarias que se establecen, ¿no? Y en tercer lugar, existe en Marx una continuidad-superación entre sus preocupaciones juveniles sobre el problema de la alienación y el problema del fetichismo en el capitalismo. Así las cosas, el fetichismo de la mercancía aparece como la forma de alienación por excelencia bajo el capitalismo, a diferencia de otras formas de alienación típicas de sociedades anteriores a las capitalistas. ¿Significa eso entonces que en el capitalismo la única forma de alienación que existe es la del fetichismo de la mercancía, la alienación en torno a las cosas? ¿Darle vida a las cosas? No. En el capitalismo sigue existiendo la alienación religiosa. El contractualismo y la idea de que los individuos soberanamente le entregan una partecita de su libertad al Estado para constituirse pues como sociedad y evitar el estado de naturaleza, es una especie de alienación política, ¿sí? Es una especie de alienación política. Algo que pertenece al colectivo es entregado a un elemento externo, el Estado, y ahora resulta que el Estado tiene unas características propias y una vida propia por encima de los mismos individuos que en su mente y en sus acciones políticas le dan vida. Al hacer la comparación con el fetichismo religioso, reconoce Marx que este y el fetichismo de las mercancías hacen parte del mismo fenómeno global de la alienación, entendida como extrañamiento. Ahora, lo que pasa es que la forma específica, digamos, el plus que tiene el capitalismo desde el punto de vista de la estructura de la alienación es el fetichismo de la mercancía, que no existía, por lo menos no de la forma tan desarrollada en la sociedad feudal ni en la sociedad esclavista, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, el hecho de que el rasgo distintivo de la alienación en el capitalismo sea que esa alienación adquiere fundamentalmente el carácter de fetichismo de la mercancía,
muestra un rasgo específico también del capitalismo. A diferencia de los modos de producción anteriores, de las formaciones económico-sociales anteriores al capitalismo, el capitalismo sí tiene que esconder que explota. En la sociedad esclavista era claro para unos y otros lo que estaba ocurriendo. El esclavo era consciente de su situación de esclavo. El siervo era consciente de su situación de subordinación respecto a la tierra y respecto al señor feudal. En el capitalismo domina con hilos invisibles, decía Marx. ¿Sí? Entonces, el obrero que va al mercado de trabajo y consigue trabajo, siente que debe agradecerle a su patrón por haberle dado trabajo, cuando en sentido estricto lo que está ocurriendo allí es un proceso de explotación y de apropiación del trabajo del obrero. Entonces, la explotación queda, la necesidad convertida en virtud, ¿no? La explotación queda como si fuera un favor que el capitalista hace al obrero cuando lo contrata. Bien. Néstor Cohen nos ilustra un poco el asunto del fetichismo. Él dice, miren, para ilustrar esto literariamente, esa idea marxiana del fetichismo, que pretende mostrar en el terreno del discurso crítico dentro de las ciencias sociales, apela a la figura de Frankenstein, ¿no? Un muerto que cobra vida y se vuelve contra aquel que lo crea. En eso precisamente consiste el fetichismo de la mercancía y la alienación que acompaña a este fenómeno. Entonces, a partir de esas consideraciones, y ya casi para terminar, aunque esta parte es, sobre todo la primera idea es un poco extensa, quiero destacar 4 ideas que me parecen centrales para comprender el valor, la importancia y la ubicación de la teoría del fetichismo en relación con la teoría económica de Marx y con la impugnación política que hace Marx al capitalismo. La primera idea es que hay una relación muy estrecha entre la teoría del valor y la teoría del fetichismo. Allí encontramos la base de la ruptura y al mismo tiempo de la continuidad entre las reflexiones de Marx en el Capital y las reflexiones iniciales de Marx en los manuscritos del 44, cuando hablaba era fundamentalmente de alienación y no de fetichismo. Si bien encontramos en Marx que la teoría del fetichismo incluye una dimensión subjetiva, cultural, algo así como que el fetichismo de la mercancía hace que los seres humanos vivan en función de consumir, que queden completamente, que su vida quede completamente alienada a la idea, por ejemplo, de éxito ligado al consumo, a acumular riquezas, a consumir los productos de moda, etcétera, etcétera. La famosa crítica cultural que se le puede hacer a la sociedad de consumo capitalista. La fuerza analítica que tiene la teoría del fetichismo de la mercancía no radica solamente en esa dimensión subjetiva, sino que su fuerza analítica también nutre la dimensión objetiva, material, analizada en el terreno de la materialidad de la producción generalizada de mercancías. ¿Qué significa eso? Que en Marx el fetichismo de la mercancía no es un engaño, no es una ilusión, ¿sí? No es como un invento con el que tienen atontada pues, a la gente para que esté a favor del capitalismo. Casi siempre, sobre todo los autores postmodernos, han querido hacer esa crítica en esa dirección. Algo así como que Marx parte de que los seres humanos están alienados, están fetichizados y que no ven la realidad. Entonces la tarea del Partido Revolucionario es hacerle ver a la gente cuál es la realidad. Miren, los están explotando, vengan para acá para la revolución, para ser, por supuesto, muy esquemático y casi que caricaturizar el argumento. Sí, un poco la idea, piensen ustedes en esa película de Matrix, ¿no? Venga, tómese esta pastilla, usted queda desconectado de ese mundo que en realidad es un sueño, para que usted vea cómo es en verdad el mundo real. Pues bien, la teoría del fetichismo de Marx no es eso, no es una simple impugnación subjetiva y culturalista al capitalismo. No, la teoría del fetichismo de la mercancía permite explicar por qué las relaciones sociales entre los seres humanos se dan como relaciones entre cosas. ¿Sí? ¿Por qué el mercado adquiere una vida propia por encima de los seres humanos? ¿Por qué los gobierna? ¿Sí? Por lo tanto, tiene una dimensión económica y tiene una dimensión política esa teoría del fetichismo de la mercancía.
La teoría de la alienación presente en la obra juvenil de Marx solo puede evolucionar a una teoría del fetichismo en su obra madura como consecuencia de que Marx formula su propia teoría del valor, que la vamos a ver dentro de 8 días, rompe con Ricardo. Digamos que al principio de sus análisis económicos, Marx adopta la teoría del valor de Ricardo, pero pues luego monta su propia teoría del valor y eso es lo que le permite avanzar hacia su teoría del fetichismo. Néstor Cohen dice que la teoría del fetichismo constituye una teoría de la subjetividad, pero cuyo desarrollo y capacidad explicativa se estructura al mismo tiempo a partir de un vínculo íntimo y una conexión lógica muy fuerte con la teoría del valor. ¿Sí? Entonces, eso permite entender cuál es cómo entiende Marx las relaciones humanas y las relaciones sociales. La teoría del fetichismo no sirve solamente para hacer una crítica a la sociedad de consumo capitalista, sino para entender el funcionamiento y el carácter de las relaciones humanas tal y como se desarrollan en el capitalismo. ¿Sí? Marx, ¿qué vio? Vio que las relaciones humanas que subyacen detrás de las relaciones entre cosas configuran una especie de ilusión, pero esa interpretación no agota el contenido de la teoría del fetichismo. No solamente la teoría del fetichismo muestra que las relaciones humanas quedan veladas por las relaciones entre las cosas, sino que muestra que objetivamente el capitalismo conduce, o mejor, la economía mercantil conduce a que las relaciones sociales de producción adopten esa forma de relaciones entre cosas. Y eso es algo que existe en la realidad, no es una ilusión. O sea, hoy por hoy, las relaciones económicas son relaciones fundamentalmente entre cosas. Eso no es ningún engaño, existen en la realidad, allí están. Nosotros nos relacionamos con otras personas que viven de su trabajo a través del mercado, ¿sí? Y existe, como lugar físico o como lugar en la red, pero existe. La estructura de la sociedad mercantil hace que las cosas jueguen un papel social muy particular, servir de mediadores en las relaciones entre los seres humanos, y de este modo adquieren propiedades sociales particulares, ¿sí? O sea, en el capitalismo las cosas adquieren la virtud de ser como el mecanismo que permite que los seres humanos se relacionen. Obviamente, en una sociedad distinta a la sociedad capitalista, que no viva en función de producir mercancías, entonces esas cosas producidas por los seres humanos no van a cumplir esa función. Solo cumplen esa función en el capitalismo, cuando las cosas, cuando los productos del trabajo humano se convierten en mercancías y dejan de ser simplemente valores de uso. Por lo tanto, la teoría del fetichismo de la mercancía tiene unas bases objetivas. La producción mercantil funciona como un regulador social y es un regulador social indirecto de la actividad laboral. Por ejemplo, un aumento de precios en una rama de actividad, en un producto, genera cambios en la distribución de la actividad laboral. La interconexión del trabajo social se expresa como cambio privado de los productos individuales del trabajo. Mejor dicho, el trabajo de los seres humanos en el capitalismo, ¿cuándo se vuelve social? Cuando está en la forma de mercancías, en la forma de cosas, en el mercado. Antes no. La estructura de la economía mercantil tiene tres componentes. De un lado, empresarios privados separados, formalmente independientes. Cuando digo formalmente independientes me refiero a que esos empresarios no toman en cuenta lo que los demás están pensando para tomar sus decisiones de producción. Producen de manera privada. En segundo lugar, esa economía mercantil de empresarios privados separados y formalmente independientes se relacionan entre sí por la división del trabajo, es decir, por el hecho de que una rama industrial produce ciertas mercancías, otra rama industrial produce otras. Y eso automáticamente conduce a una necesidad. Y es que, como cada individuo no puede producir todo lo que necesita, necesariamente tiene que entrar en relaciones con otras personas que producen otras cosas, otras mercancías, para poder satisfacer necesidades que él mismo no puede satisfacer. Y en tercer lugar, esa conexión que se da entre los empresarios privados que inicialmente están separados y que formalmente son independientes, esa conexión ¿dónde se da? Se da en el intercambio. El productor privado independiente que se encuentra con otro productor privado independiente definen un equivalente general, el dinero, por ejemplo, o una vaca,
o el oro, o la sal, como era en comunidades primitivas, por ejemplo, ¿sí? Y a través del mercado se relaciona. Así las cosas, la actividad laboral de un miembro influye sobre la del otro, es a través de las cosas, ¿sí? A través de las cosas. Y por eso las relaciones de producción en el capitalismo adoptan una forma cosificada. Piensen ustedes en esto. Cuando, cuando un productor privado de zapatos produce 5.000 zapatos y va al mercado, y solamente vende 100 zapatos, esos 4.900 zapatos restantes no hacen parte del trabajo social. Nunca se realizaron, nadie los compró. Socialmente nunca fueron reconocidos. ¿A qué queda reducida la actividad laboral de ese productor de zapatos? Solamente a los zapatos que vendió, ¿sí? Y eso le va a conducir a tomar una serie de decisiones. Por ejemplo, despedir trabajadores porque resulta que el mercado no está pidiendo tantos zapatos como él creía. Entonces, por lo tanto, hay que reducir la producción y eso implica o reducir salarios o despedir trabajadores o las dos cosas. La actividad laboral de un miembro de esa economía mercantil influye sobre la del otro, no directamente, sino a través de cosas y a través de que las cosas se valoricen en el mercado. Cuando se vende todo, es un síntoma de que tomé la decisión correcta. Cuando me quedo con buena parte de mi producción, es un síntoma de que yo como productor privado cometí el error de producir más de lo que el mercado pide, ¿sí? Pero es el mercado y el valor que se le resulta dando a las cosas en el mercado el que determina si mi actividad productiva fue correcta o no fue correcta. En la sociedad de mercado, entonces, una cosa, una mercancía, no es solamente un receptáculo en el que se ocultan las relaciones sociales. La idea, recuerden esa idea de que la alienación es solamente como, o el fetichismo es solamente como una ilusión, sino que es un intermediario de las relaciones sociales mismas. El movimiento de precios, por ejemplo, no solo es el reflejo de esas relaciones de producción entre las personas, sino que es su única forma posible de manifestación en una sociedad de mercado, ¿sí? Y vuelvo al ejemplo de los zapatos. Usted inunda el mercado de zapatos, el precio de los zapatos se desploma, no recupero lo que invertí, ¿eso qué me envía? Me envía la señal de que yo no debo producir tantos zapatos y eso va a determinar la relación mía como capitalista con mis obreros. ¿En qué sentido? Si yo veo que mi tasa de ganancia está bajando porque resulté produciendo más zapatos que los que el mercado pedía y que se expresa fenoménicamente como una caída abrupta en el precio de los zapatos, entonces en el nuevo proceso productivo yo o le voy a bajar el salario a mis empleados o los voy a despedir o voy a reemplazar trabajadores por máquinas para tratar de reducir costos, por ejemplo. De modo tal que la relación entre el capitalista y el obrero en ese nuevo proceso de producción quedó determinada por los precios. Las cosas adquieren vida propia e inciden sobre la forma como los seres humanos se relacionan. Entonces, las cosas no solamente ocultan las relaciones de producción, sino que las organiza. El mercado resulta organizando las relaciones de producción. El mercado resulta organizando, sancionando y premiando a los productores privados. Los sanciona cuando los quiebra. Los sanciona cuando el mercado envía el mensaje de que no era necesario producir tanto como ese empresario privado produjo, el productor de zapatos, por ejemplo. Los premia cuando ganan más que otros, ¿sí? Entonces el mercado adquiere una vida propia. Esa vida propia se manifiesta a través del poder de las cosas y esas cosas son las que le envían señales a productores, consumidores, trabajadores, etcétera, a propósito de qué es lo que deben hacer, no al revés. Pues las cosas adoptan funciones sociales y las personas quedan reducidas a cosas amarradas a las funciones sociales de las mercancías, ¿sí? Esas cosas, por supuesto, tienen una existencia material, técnica, pero también tienen una existencia funcional. ¿Cuál es la función social de esas cosas? El trabajo social permite esa conexión. Así las cosas, existe entonces una conexión entre el proceso de producción de bienes materiales y la forma social en la que se lleva a cabo. Ahí está el quid del asunto. Y la teoría del fetichismo permite entender eso. Recuerden que en Marx y su teoría del fetichismo, no es que las relaciones sociales solamente adopten la forma de relaciones entre cosas, sino que en el capitalismo necesariamente, inevitablemente, las relaciones sociales adquieren la forma de relaciones entre cosas. Esa conexión entre el proceso de producción de bienes materiales y la forma social en la que se lleva a cabo, pues es distinta.
dependiendo del tipo de sociedad de la que estemos hablando. En el capitalismo, por ejemplo, un empresario A le entrega al empresario B el hilo para que ese empresario B haga telas y se lo entrega a cambio de dinero. Pero al empresario A no le interesa para nada qué va a hacer B con el hilo. No le interesa, porque la relación social entre ese empresario A que produce hilo y el empresario B que produce telas queda solamente reducida al momento en el que hacen el intercambio y en el que el uno recibe dinero y el otro recibe la mercancía. Punto. De ahí para adelante, si esa persona se quiebra o no, si con ese hilo hace una bomba o hace unas telas o produce para la reina Isabel o produce para los niños pobres de África, no es relevante, no le interesa. Observen ustedes entonces que la relación entre esos dos productores queda resumida, queda sintetizada, queda reducida a la relación dineraria entre esos dos, independientemente de lo que cada quien vaya a hacer, uno con el dinero y el otro con la mercancía que acaba de recibir a cambio de dinero. La relación de producción se establece en el intercambio, en el momento del intercambio. En cambio, en una sociedad socialista, la relación de producción se establece de manera consciente, se planifica. O sea, la relación de producción en una sociedad socialista entre el productor de hilo y el productor de telas se define con anterioridad, ¿sí? Como se planifica antes, el productor de hilo sabe cuántas toneladas de hilo tiene que producir para que el productor de telas pueda producir la cantidad de toneladas de telas que ha definido producir. En cambio, en el capitalismo, eso no ocurre. En el capitalismo, la relación entre esos dos se da en el mercado. Y pueden ocurrir desfases. El productor de hilos produjo 10 toneladas de hilo y resulta que el productor de tela solo necesitaba 8. De malas, productor de hilo. No va a vender esas 2 toneladas restantes. ¿Sí? Y eso genera pues una serie de consecuencias desde el punto de vista del funcionamiento del mercado, la quiebra de algunos, el éxito de otros, etcétera, etcétera. Entonces, así las cosas, la relación básica mercantil en el capitalismo es una relación entre propietarios de mercancías. ¿Aplica para los obreros? Por supuesto. ¿Qué mercancía tiene el obrero? ¿Qué mercancía posee el obrero? En el capitalismo, por supuesto. La mercancía fuerza de trabajo. El obrero va al mercado de trabajo y vende su fuerza de trabajo. Cuando se encuentra en el mercado de trabajo con el capitalista que está buscando contratar fuerza de trabajo, se encuentra como si fueran dos sujetos iguales, dos propietarios de mercancías, dos poseedores de mercancías. ¿Sí? El capitalista tiene medios de producción y tiene capital, el obrero tiene su fuerza de trabajo, se encuentran libremente en el mercado, intercambian las dos mercancías que tienen, el obrero recibe un salario, el capitalista recibe una cantidad de horas de trabajo y se supone que es una relación social entre dos personas iguales. Esa es un poco la magia del capitalismo desde el punto de vista de la ficción de igualdad. A diferencia de la sociedad esclavista o de la sociedad feudal, donde claramente era evidente que había una relación de dominación y de no igualdad entre el esclavista y el esclavo, o entre el señor feudal y el siervo, en el capitalismo la explotación se da de manera tal que aparentemente en el mercado de trabajo lo que ocurre es un intercambio de mercancías entre dos propietarios de mercancías. Lo que pasa es que uno se llama capitalista y el otro obrero, pero los dos tienen mercancías, ¿no? Aparentemente. Pues en la práctica sí lo tienen, pero eso no significa que los dos en realidad vayan al mercado, concurran al mercado en igualdad de condiciones. Pero observen ustedes el punto. Ese capitalista y ese obrero se relacionan es a través de una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que los va a unir? ¿Cuál es la relación de producción? ¿Cómo se manifiesta la relación de producción entre el obrero y el capitalista? A través de la mercancía que se denomina fuerza de trabajo. Entonces, la cosa, la mercancía fuerza de trabajo, adquiere vida propia y determina, mide y expresa la relación de producción entre el capitalista y el obrero. Esa relación de producción básica implica un proceso de compraventa, una transacción privada, vincula a los participantes por poco tiempo, me contratan por un mes tengo esa relación con el capitalista, listo. Y se, además de eso, une individuos en ocasión de transferencias de cosas y se limita a esas transferencias. Por eso es que en el capitalismo las relaciones entre las personas adoptan la forma de relaciones entre cosas. En cada etapa, en cada transacción,
el proceso material de la producción y de las relaciones de producción se van adaptando. Si eso no ocurre, puede ocurrir un abismo, el abismo que les decía, que el vendedor venda menos de lo que esperaba, ¿sí? Y por lo tanto va a quedarse con unas mercancías que no va a poder vender. ¿Qué es el desempleo? Eso. Van los obreros al mercado de trabajo, están ofreciendo su fuerza de trabajo y no logran encontrar empleo. Eso puede ocurrir, porque las relaciones de producción en el capitalismo conducen a que la única forma en la que el obrero pueda, digamos, expresarse como obrero es yendo al mercado laboral a ofrecer su fuerza de trabajo. Y ahí en el mercado puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir que le paguen más de lo que él esperaba, o puede ocurrir que le paguen menos, o puede ocurrir que no lo contraten. Eso es algo que ya él no domina. Las cosas resultan dominando a las personas. El proceso de producción solamente empieza cuando se establece una relación de producción directa entre individuos particulares que pertenecen a las distintas clases, ¿cierto? Los capitalistas tienen medios de producción, los terratenientes tienen tierra y los obreros fuerza de trabajo. ¿Cuándo se dan esas relaciones de producción entre esos tres representantes de esas tres clases? En el proceso de producción. El capitalista compra tierra o alquila tierra al terrateniente, compra medios de producción y contrata fuerza de trabajo para producir. Cuando logra hacer todo eso, el proceso de producción empieza a tener inicio, ¿no? Pero observen ustedes que para que el proceso de producción tenga inicio se necesita que exista un capitalista que posea medios de producción, que tenga capital, dinero para poder contratar mano de obra y que pueda comprarle o alquilarle tierra a los terratenientes. Las relaciones de producción entonces directas que se establecen entre los representantes de las distintas clases sociales se dan como resultado de una determinación, de una determinada combinación de factores técnicos y se vinculan como transferencias de cosas de una a otra. El obrero entrega fuerza de trabajo, el capitalista pone capital, dinero, el terrateniente pone tierra, cada uno pone su propia mercancía, se relacionan entre sí a través de esas cosas, de esas mercancías que cada uno posee y la relación social entre esos tres actores queda reducida a las relaciones entre las cosas. La conexión de las relaciones de producción con el movimiento de las cosas en el proceso de producción material conduce precisamente a la cosificación de las relaciones de producción entre los seres humanos. De allí viene esa idea de que se cosifican las relaciones entre los hombres y se personifican las cosas. Las cosas adquieren vida propia. Una cosa, independientemente de quién la posea, permite a su propietario ocupar un lugar determinado en el sistema de relaciones de producción. ¿Sí? Es como si la cosa misma tuviera la virtud de establecer relaciones de producción. Si yo en la sociedad capitalista tengo medios de producción, ¿qué soy? Capitalista. Lo que yo tenga, ¿sí? Conduce a mi posición en el sistema social y al tipo de relaciones que yo voy a tratar de desarrollar. Si yo tengo capital, si yo tengo la cosa denominada, la mercancía denominada capital, me vuelvo capitalista. Y por lo tanto, como propietario de esa cosa, ocupo un lugar determinado en el sistema de relaciones de producción. Si yo no tengo capital, sino que lo único que tengo es mi fuerza de trabajo, mi capacidad de trabajo, entonces yo no puedo ser capitalista, sino que voy a ser es obrero y eso va a determinar el lugar que ocupo en el sistema de relaciones de producción. Observen ustedes que es como si las cosas, como si el capital tuviera dentro la virtud de ponerle corona de rey al que la tenga. ¿Sí? La cosa cumple una función social que se puede decir como de vínculo entre personas. Y por esa vía se da la materialización de las relaciones de producción entre las personas. Las relaciones de producción entre obreros y capitalistas asignan una forma social a las cosas mediante las cuales las personas se relacionan entre sí. ¿Cómo se expresa en términos muy, muy concretos esa relación entre obreros y capitalistas? Con una cosa que se llama salario. El salario pareciera ser algo que tiene la virtud de conectar al sujeto obrero con el sujeto capitalista. La inversión del mundo, el mundo al revés, como si las cosas tuvieran cualidades sociales y no los seres humanos. Eso es lo que hace el capitalismo, de esa manera se desarrolla.
y de otro lado la personificación de las cosas. Hay un movimiento dual, ¿no? Una determinación de la forma social de la cosa por las relaciones de producción y a su vez una determinación de las relaciones de producción individuales por la forma social de las cosas. Mejor dicho, en el capitalismo las cosas producen relaciones de producción y las relaciones de producción producen cosas. Los economistas que Marx denominaba vulgares piensan que las características sociales de las cosas, el valor, el dinero, el capital, son características naturales que pertenecen a las cosas mismas. ¿Sí? Los efectos de determinadas formas sociales del trabajo se atribuyen a las cosas, a los productos de ese trabajo. Eso no es un simple asunto objetivo, un engaño, sino que efectivamente la forma como se presenta el capitalismo nos dice que el dinero tiene poder. ¿Sí? Si yo tengo más dinero, si yo de un momento a otro consigo mucho dinero, dejo de ser lo que era y empiezo a ser otra cosa, empiezo a ser otro tipo de persona. Entonces es como si el dinero tuviera la cualidad de convertirme en algo que antes no era. Las cosas adquieren entonces funciones sociales y adquieren caracteres sociales. Es la forma en la que nos relacionamos en el capitalismo. ¿Por qué las relaciones de producción adquieren esa forma material en el capitalismo? ¿Cuál es la explicación? Marx dice, mire, la explicación es muy sencilla. La ausencia de una regulación directa del proceso social de la producción conduce necesariamente a la regulación indirecta del proceso de producción a través del mercado, a través de los productos de trabajo, es decir, a través de las cosas. Mejor dicho, el hecho de que no se planifique la producción de manera consciente y a priori conduce a que la única manera en que los seres humanos se puedan relacionar para poder satisfacer sus necesidades sea a través del mercado. Y como en el mercado lo que hay es cosas, entonces esas relaciones sociales adquieren entonces la forma de relaciones entre cosas. Bien, ahora sí ya para terminar, una segunda idea. La teoría del fetichismo es una teoría general de la alienación y no al revés. Es general, pero es histórica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la teoría del fetichismo que encontramos en el Capital incluye la reflexión, digamos, inicial de Marx sobre la alienación en su época juvenil. ¿Sí? El punto central es que el fetichismo de la mercancía es un fenómeno particular, es un fenómeno específico, peculiar del modo de producción capitalista. ¿Sí? Es decir, que la forma fundamental que adquiere la alienación de los seres humanos en la sociedad capitalista es a través del fetichismo de la mercancía. Por supuesto, existen otras formas de alienación, religiosa, política, sexual, etcétera, etcétera. Pero esas formas no son, digamos, rasgos que definan al capitalismo en oposición a otros modos de producción, en oposición a otros sistemas sociales. Es la forma de alienación específica del capitalismo es el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía, esa forma de alienación alrededor de las cosas, solo se da en el capitalismo. No se dio en la sociedad esclavista, no se dio en la sociedad feudal, no existiría en una sociedad socialista. Ese sería, digamos, un rasgo distintivo. Es el fetiche mercantil el que se traslada del mundo de la producción y el intercambio hacia otras dimensiones de la vida en sociedad y no al revés. Lo que seguramente ustedes en algunos discursos han escuchado, la famosa mercantilización de la vida social. ¿Qué es eso de la mercantilización de la vida social? Pues el traslado de la idea del fetichismo de la mercancía a otros ámbitos de la vida. El amor, las relaciones humanas, la cultura, los productos estéticos de las sociedades quedan fetichizados también. ¿Sí? Entonces, no es que el fetichismo sea como una dominación cultural bajo el capitalismo, sino que el capitalismo produce objetivamente ese fetiche en el mundo de las mercancías y luego ese fetiche se va trasladando al mundo de la subjetividad. Tiene una base objetiva el fetichismo mercantil, ¿no? Y ese fetichismo cultural, esa alienación cultural, está asociada a eso. Entonces, las formas de alienación que en el capitalismo conviven con el fetiche mercantil se adaptan a ese fetiche mercantil. Entonces encontramos cómo, a medida que el capitalismo contemporáneo ha avanzado, piensen ustedes en los últimos 30 años, cómo el capitalismo en su fase neoliberal
ha abarcado casi todas las dimensiones de la vida social y al mismo tiempo, por ejemplo, están proliferando las sectas evangélicas, cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno, pero esas sectas se acomodan al fetiche mercantil. De hecho, lo reproducen en muchos casos. ¿Sí? Esas formas de alienación no quedan, no desaparecen con el fortalecimiento del fetichismo de la mercancía, sino que mutan, se adaptan, se pegan a la lógica del fetichismo de las mercancías. Y la tercera idea eh, relacionada con eso, ¿por qué? ¿Por qué el fetichismo no hace desaparecer otras formas de alienación? Porque así como el capitalismo logra articular, por ejemplo, las formas productivas anteriores, de épocas que se supone no corresponden al capitalismo, y ponerlas al servicio de la reproducción del capital, el capitalismo también logra modular las formas de alienación típicas de otras épocas, de otros periodos de la historia, como por ejemplo la alienación religiosa, que era, digamos, la forma de alienación básica en la sociedad feudal, ¿cierto? Sino que las supedita, las pone a su servicio y les impregna el fetiche mercantil para construir las ficciones en el mundo de las mercancías en general y también para construir las ficciones en el ámbito de las relaciones sociales, políticas, en el mundo de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese ejercicio de creación de ficciones bajo el fetichismo de la mercancía resulta, en última instancia, funcional al sostenimiento y, y a la reproducción del capitalismo, tanto desde el punto de vista objetivo, porque como pudimos ver, naturaliza las relaciones sociales que se expresan en forma de relaciones entre cosas, ¿sí? Pero también desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista ideológico, porque alimenta, digamos, la cultura hegemónica capitalista. La idea de que para la mayoría de la gente es normal que haya ricos y pobres, que sea normal que haya personas que tengan que vivir de su trabajo y otras que tengan la capacidad de expropiar o de apropiarse del trabajo ajeno. El hecho de que para muchas personas la desigualdad sea algo completamente natural, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una gran cantidad de características sociales de las sociedades contemporáneas, de la forma como los seres humanos han organizado la sociedad, se asumen como rasgos naturales y adquieren en la cabeza de los seres humanos la forma de rasgos naturales y por lo tanto inmutables, inevitables y que no se pueden transformar. Si esa es la conciencia general de buena parte de los integrantes de un grupo social, la posibilidad de un proceso revolucionario que cambie esas circunstancias es más difícil, porque ni siquiera los mismos seres humanos víctimas de ese proceso de expropiación de la vida toda podrían llegar a comprender que lo que para ellos es natural es simplemente un producto histórico muy particular del hecho de que el capitalismo haya surgido, pero como el capitalismo surgió, es decir, tuvo una génesis, puede tener también un final. Y esas relaciones sociales, que a los ojos de muchas personas aparecen como relaciones naturales, como condiciones naturales genéticas del ser humano, tenemos un gen egoísta, un gen individualista, no hay nada que hacer. Si esas condiciones se logran ubicar en su terreno, es decir, en el terreno histórico, en el terreno de la determinación social e histórica, esas relaciones pueden ser transformadas y por lo tanto la posibilidad de un proceso revolucionario que cambie esas relaciones de producción, que logre abolir la propiedad privada, la producción de mercancías, las relaciones de producción basadas en cosas, puede estar como uno de los objetivos o dentro del horizonte de la emancipación política de la sociedad. Esa era más o menos como lo que quería mostrar por hoy como introducción pues, a la teoría económica marxista.